Bienvenidos a un nuevo episodio de ¿Qué pasa en Latinoamérica? El podcast de la transición energética. Soy Miguel Zavala Bishop, su anfitrión desde la capital energética mundial, Houston, Texas, en los Estados Unidos, y desde la ciudad de Panamá, uniendo dos mundos, me acompaña como siempre Rafael Jaén Williamson. Hola, Rafael. Hola Miguel, qué alegría volver a comunicarnos con nuestros públicos a través de este podcast cargado siempre de mucha energía. Así es, Rafael. Te comento que en este episodio hablaremos de hidrógeno verde, un tema que ya está en las agendas de muchos gobiernos y empresas a nivel global. O sea, en un episodio anterior hablamos de las perspectivas para México, pero hoy abordaremos el tema con la palabra autorizada y quizás el mayor referente hoy en día para hablar de hidrógeno verde en Brasil. Hablamos de Fernanda Delgado, CEO de la Asociación Brasilera de Hidrógeno Verde, de las industrias de hidrógeno verde, ABID, con sede en Río de Janeiro. Hola, Fernanda, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Hola, Rafael. Un gusto verlos. Mira, es un gran honor tenerte con nosotros, Fernanda, casi que digo que otra vez. Hemos seguido tu carrera muy de cerca en el sector energético y desde hace poco ahora en el sector hidrógeno verde. Fernanda, como todos deben saber, es una líder destacada del sector energético brasileiro o brasileño. Como decía Miguel, es CEO de la Asociación Brasileña de la Industria del Hidrógeno Verde. Además, es profesora de posgrado de la Fundación Getúlio Vargas, de la Universidad Federal de Río de Janeiro y del programa de posgrado de la Escuela de Comando y Estado Mayor del Ejército. Tiene un doctorado en planificación energética, una maestría en tecnología de la información y en finanzas internacionales. Autora de 4 libros y de numerosos capítulos y artículos sobre el sector energético y la petropolítica. Y es además colaboradora permanente de varios medios nacionales e internacionales. Fernanda, yo prefiero que nos cuentes tú misma brevemente cómo llegaste hasta aquí. A ver, bueno, muy rápidamente yo me he preparado para ser maestra, no, para ser profesora. Por eso el PhD y por eso tantas maestrías, pero el mundo corporativo, el mundo ejecutivo me ha atrapado aquí en Brasil. Bueno, primero en el sector de oil and gas por muchos y muchos años y ahora en el sector de hidrógeno verde, a ver cómo el futuro de la transición energética, de la economía de bajo carbón. Entonces, hoy es lo que vemos del futuro aquí en Brasil. Entonces, estoy muy animada y es un honor ser a la líder de la industria del hidrógeno verde aquí en Brasil. Es todo un cambio de 20 años de oil and gas, pero es todo un desafío. De todas maneras, es un gran background y una muy buena base para lo que se viene. ¿Qué tipo de organización es ABID? ¿Quiénes forman parte? ¿Cuál es el principal objetivo de la asociación? Perfecto. ABIV es una asociación, a mí me gusta decir que ha empezado muy diferente de otras asociaciones. En la verdad fueron empresas, fue la industria que no se vio representada por asociaciones que habían en Brasil y fundaron su propia asociación. Entonces, las empresas iniciales fueron Eletrobras, Voltalia, Fortescue, ThyssenKrupp, European Energy. Eran como 8 empresas que se juntaron, Master Gases, que se juntaron aquí con el liderazgo de hacer hidrógeno verde en Brasil. Entonces no estaban como que para estudiar o no estaban como que para escribir algo o para ver qué onda. Estaban para meter dinero en Brasil y hacer la industria. Entonces buscaron una asociación que pudiera darles voz a lo que necesitaban en Brasil, que hacer política pública, hacer los debates de la industria, hacer los eventos y llevar una desmistificación en Brasil en especial de lo que es el hidrógeno verde hoy por hoy, que estamos hablando del mercado nacional en Brasil, que estamos hablando de un producto
muy sofisticado, que no es una commodity, que no es algo de bajo o valor agregado, muy al contrario. Entonces, eso es ABIV, con la misión de sacar adelante la real industria del hidrógeno verde en Brasil. Empezamos con ocho empresas y hoy ya somos como casi 30 después de 7 meses, 7 meses, así. Ese es el tiempo que lleva ABIV. Muy interesante. Yo creo que ese es un modelo que debería ser adoptado por algunos otros países o economías en industrias que no están, como dices tú, representadas. Hace poco tiempo compartiste con nosotros, Fernanda, un documento donde Avid plantea una propuesta de fomento para el desarrollo del hidrógeno verde en Brasil a fin de generar competitividad y desarrollar el mercado doméstico, como acabas de explicar. ¿En qué consiste esa estrategia? Ya diste el spoiler, explícanos más un poquito. Claro. Bueno, como toda asociación, lo que hacemos es traer la sociedad para el debate, para la discusión. Pero como ahora en Brasil estamos en la hora del marco legal de las discusiones en el poder ejecutivo, en el poder legislativo, en este momento para el proyecto de ley, lo que tiene hecho ABIV era para haber sido votado era para haber sido decidido este proyecto ayer, pero se postergó para de aquí a 3 semanas. Pero lo que nosotros aquí hemos hablado es que hoy, para que la industria salga adelante, salga del papel, salga de los PowerPoints, necesitamos reducir la diferencia del precio de lo que es el hidrógeno gris y el hidrógeno verde que vamos a hacer. Entonces, lo que estamos proponiendo es que haya un incentivo gubernamental para los primeros años de producción del hidrógeno verde. Y este incentivo es como un cashback, es como un pago por kilo de hidrógeno producido. Entonces, las empresas que empiezan a construir sus plantas, que empiezan a contratar personas, a hacer sus ingenierías, en el momento que empiezan a producir, tenían derecho a un cashback por kilo de hidrógeno producido para que eso le compensara la diferencia de precio por el hidrógeno gris que es hecho de gas natural aquí en Brasil. Eso lo planteamos por los primeros años de producción hasta que tengamos toda la tecnología más barata, hasta que tengamos todo el entendimiento de la cadena productiva, hasta que tengamos toda la generación de renta, de receta, de empleos en Brasil. Entonces, creemos que en el máximo 10 años, a lo mejor bastante menos por el adensamiento de la cadena productiva, tendremos una diferencia más apretada entre el gris y el hidrógeno verde. Entonces, eso es la base de lo que estamos trabajando junto, auxiliando, proponiendo el gobierno brasileño para trabajar. Con eso vamos a tener una competitividad para que las empresas que tengan la necesidad de bajar el contenido de carbono de sus procesos productivos puedan comprar hidrógeno verde y puedan cambiar por hidrógeno verde. Puedan cambiar un poco de su proceso productivo de fuel oil o de diésel o de que sea por un poquito de hidrógeno verde porque le va a compensar el precio que vamos a tener en el mercado brasileño. Sí, los incentivos de tax credit o créditos fiscales han sido muy buenos y han dado muy buenos resultados en otras economías. Sí, Hay que seguir intentando. ¿Mm? Así es en Estados Unidos con el IRA, así lo está haciendo Australia y hay varios modelos como del Namibia, Egipto y así lo hace Japón y hace varios países que ya tienen. Lo que proponíamos aquí es un modelo muy parecido y aparte como Brasil tiene 90% del grid renovable,
y tiene todo interligado, todo intercambiable, o sea, en cualquier lugar que pongas tu electrolizador enchufado, vas a tener 90% de la energía eléctrica renovable. Esto es lo que da a Brasil una gran ventaja. Pero una cosa es la ventaja física, otra cosa es la ventaja económica. Todavía no tenemos una ventaja económica y esto es lo que estamos trabajando. Que suele ser normalmente la primera ventaja sobre la que hay que trabajar. Te pregunto rápidamente, ¿cuál es la hoja de ruta que plantean ustedes que están en este concepto, digamos, macro, más filosófico de la neoindustrialización verde? De la ruta tecnológica de La, hidrógeno. la ruta que plantean ustedes como Aviv en Brasil específicamente. Es del hidrógeno verde por electrólisis, usando energía eléctrica de energía eólica, solar, hidráulica. Ese es el primer plan, el primer enemigo, como se dice en la Marina. Ese es el primer enemigo que tenemos, ese es el plan de Aviv. Si lo vamos a expandir, si lo vamos a ver otras rutas, esto no está en nuestro plan ahorita. Sí entendemos que para el gobierno es importante que sigan con el hidrógeno blue, con el azul, por las cosas esas de la captura de carbón y todo, pero hay que compensar también las emisiones de metano. Entonces, hay cosas que son muy distintas, ¿no? Entonces, para nosotros hablamos de un hidrógeno verde completamente sin emisiones, totalmente renovable, en donde vamos a trabajar nomás con electrólisis de energía eólica, solar e hidráulica. Escuchándote, Fernanda, salta una pregunta en mi mente, quiero tu opinión. Viendo todo esto desde la perspectiva del oil and gas, en la que por supuesto tienes gran experiencia, el hidrógeno verde ya no es, diría yo, una competencia, sino más bien un complemento al gas natural. Algunos piensan así. Inclusive nos consta que se están estudiando alternativas para el uso de las infraestructuras de la industria de gas natural para adecuarlos a estos nuevos combustibles. ¿Qué piensas tú al respecto? Está perfecto, Rafael. Esa es una cosa que aquí en Brasil es uno de los, de los, de los grandes temas que tenemos que desmistificar aquí en Brasil, que hay una competición entre la industria de oil and gas y el hidrógeno verde, ¿no? Para nosotros lo vemos como complementares. El hidrógeno verde no viene para resolver todas las cuestiones relacionadas a la transición energética o para bajar el contenido de carbón de toda la economía. No es esto. No tenemos esta escalabilidad, no tenemos esta pretensión. Vamos a trabajar en un pedacito, ¿no? La transición energética de cada país va a ser en aquel que el país tiene su mayor expertise, en aquel que el país lo sabe hacer, en aquel que lo caben en el bolsillo de su población, en que la población puede pagar. Entonces, aquí en Brasil trabajamos mucho con los biocombustibles y en esto debe ser el foco para la transición, para el bajo carbón de la economía brasileña. Pero el hidrógeno verde lo puede contribuir con una parte, con un pedazo, con una parte. Vamos a electrificar lo que hay que electrificar, vamos a usar biocombustibles donde se puede usar biocombustibles, vamos a usar energía eólica y solar donde se pueda y vamos a cambiar procesos productivos, una parte por el uso del hidrógeno verde que sabemos de toda su eficiencia. Y por eso a mí me gusta mucho decir que el hidrógeno verde es complementar a industria de gas natural. Hoy por hoy no estamos hablando de la mezcla de gas natural con hidrógeno verde en Brasil, pero en Europa ya se habla de eso, de ir mezclando poco a poco hidrógeno verde en el gas natural para llegar al mercado consumidor. Esa es una cosa que podemos hacer aquí, hay que estudiar, hay que ver cómo hacerlo, pero hay negocios para todos, hay negocios para quien transporta gas natural y para quien transporta hidrógeno verde. Entonces, es lo que dijo usted, son business que son complementares y no son oponientes, por decir. Ya que mencionas Europa, en abril estuvimos juntos
el International Gas and Energy Forum en Paraguay. Nos acompañaste como moderadora y panelista con una presentación justamente sobre lo que Brasil está haciendo y te vemos permanentemente participar en foros, en summits a nivel mundial. Recién has estado en Rotterdam en un evento y la pregunta es, ¿cómo se ve Brasil desde el complejo entorno mundial o cómo se ve el mapa global hoy día del hidrógeno verde? Bueno, hay cosas distintas, ¿no? Hay cómo Brasil se ve y cómo el mundo ve Brasil, ¿no? Eso es muy claro cuando empiezas a viajar y a llevar lo que es Brasil para afuera, porque nosotros vemos toda la potencialidad y sabemos toda la potencialidad de Brasil. Alemania, que fue el país que empezó la discusión del hidrógeno verde en Brasil, entiende y sabe toda la potencialidad de Brasil y fue donde empezaron nuestras discusiones, pero todavía en otros países, en otros sitios, no se sabe mucho de lo que Brasil es capaz de hacer, de lo que hay en Brasil, que 90% del grid es renovable, que tenemos agua disponible, que tenemos el grid totalmente intercambiable, totalmente interligado. Entonces, hay que llevar que Brasil tiene un mercado consumidor interno, un mercado para exportación, tiene todo un potencial para recibir estas inversiones, pero hoy hablamos mucho más con nosotros mismos internos aquí en Brasil que con el mundo. Entonces, esa es una de las propuestas también de Aviv, de cambiar un poco eso, ¿no? La discusión del hidrógeno verde ha empezado aquí en Brasil como hace 4 años y era producir hidrógeno para exportar a Alemania, para que fuera descarbonizar Alemania, para amonia y metanol para Alemania. Las discusiones fueron avanzando y ya tenemos mercado consumidor en Brasil. Ya podemos hacer el acero verde en Brasil, los fertilizantes verdes aquí en Brasil. Ya hay off-takers aquí en Brasil para este hidrógeno. Entonces, esto es muy importante. Eso quiere Y decir que el mercado está muy dinámico ya hoy día, a pesar de que no hay una producción todavía a niveles, digamos, altamente competitivos en el mercado global. no hay una producción todavía, pero hay el interés. Hay buscar sitios que puedan llevar un precio competitivo. Yo creo que todo el mundo está en eso, ¿no? Donde yo puedo tener el hidrógeno verde más barato, con escalabilidad y que yo pueda venderlo, ¿no? Entonces, yo creo que esta es la ventaja de Brasil, que cuando vengas a producir aquí, puedes vender al mercado interno o exportar. Esa es la cosa. Bueno, tu gran conocimiento del tema, Fernanda, y tu elocuencia parecen dejar las cosas claras, ¿no? De que el hidrógeno verde pudiéramos considerarlo un factor disruptivo en la transición energética. Y también nos queda claro que parece que Brasil, a través de esta organización que tú lideras, además de otras iniciativas públicas y privadas, parece estar empeñado en llevar la delantera a Brasil, ¿no? En el contexto que estamos hablando. Bríndanos tus conceptos finales para cerrar este enriquecedor diálogo, por favor. Gracias, Rafael. Yo creo que ya hemos hablado bastante, pero hay cosas que son importantes siempre tener en cuenta que el hidrógeno tiene el hidrógeno verde tiene un poder de escalabilidad muy grande. A mí me gusta decir que es como el arrastro de la industria, como el despegue de la industria, ¿no? Cuando vayas a poner una planta, vas a hacer toda la construcción civil, va a tener empleados, va a necesitar de maquinaria, va a necesitar de todo un entorno para construir una planta. Y no va a ser una, van a ser varias. Y vas a comprar energía eléctrica renovable, esté en el nordeste de Brasil, donde esté en Brasil va a necesitar de más energía eólica, energía solar, energía hidráulica. Entonces, es importante tener la conciencia que no estamos hablando de un producto primario, que no estamos hablando de una economía primaria. Muy al contrario, es una industria muy sofisticada que viene a traer como casi 700 billones de reales a Brasil.
de inversiones, no más los proyectos que ya tenemos aquí mapeados. Entonces, estamos hablando de más de 200,000 trabajadores nuevos para esta industria hasta 2030. Entonces, es un espacio de tiempo muy corto para traer una industria que hoy no existe. Es una industria totalmente nueva. Entonces, lo que me gusta decir mucho al gobierno es que hoy eso no existe, es cero. Entonces, vamos a sacar una industria completamente nueva, algo que no existía antes. Es una innovación, una invención total que va a traer puestos de trabajo, receta, recaudación para gobierno estadual, federal, municipal, como está dividido aquí en Brasil. Entonces, es una oportunidad, pero varios países también están buscando esta oportunidad. Varios países ya tienen sus modelos de cashback o de incentivos para producción de hidrógeno. Entonces, si no aprovechamos esta oportunidad ahorita, se va, ¿no? Porque otros países van a llevar las inversiones que nosotros estamos tratando de buscar aquí para Brasil. Bueno, Antes de cerrar, se me quedó algo en el ambiente. ¿Qué demanda crees que pueda haber de aquí al 2030 real en las proyecciones que se están manejando a nivel global hoy día? bueno, de hecho estamos trabajando en este momento, estamos contratando un estudio para entender cuál es la real demanda de Brasil, la demanda interna, ¿no? Porque la demanda internacional y de exportación tenemos varios estudios de McKinsey y varias otras empresas que hacen esas proyecciones, ¿no? Pero en Brasil queremos entender exactamente cuáles van a ser los sectores que van a salir adelante con el uso del hidrógeno verde. A nosotros tenemos la impresión que va a ser los fertilizantes, porque hoy tenemos un gap muy grande de fertilizantes en Brasil, lo importamos 90% de lo que usamos. Entonces, para reactivar la industria de fertilizantes de Brasil, sería muy inteligente que ya se la activamos verde, ya se la hiciéramos con nitrogenados verdes. Entonces, a nosotros nos hace que el primer tiro va a ser los fertilizantes, luego los aceros y luego viene toda la industria, como él dice, como un arrastro, ¿no? Viene alimentos, cemento y todos los que necesiten bajar el contenido de carbón de su proceso productivo hasta la industria de oil and gas. Gracias, Fernanda. Como buena profesora, esta fue una clase magistral sobre hidrógeno verde de Brasil y a nivel global. Te agradezco muchísimo, de verdad, por la gentileza de habernos acompañado hoy día y entender cuál es el rol del hidrógeno verde en Brasil. Y obviamente vamos a estar siguiendo este proceso hasta la consolidación del marco legal, el marco regulatorio y ver cómo avanza. Así que está el compromiso de volver a tocar este tema en un futuro próximo, una vez se apruebe la ley, para ver cómo va a impactar realmente en Brasil y también en el escenario internacional. Te agradezco mucho nuevamente, Fernanda, por acompañarnos hoy día. Fue un placer, Miguel. Muchísimas gracias por la invitación. En nombre de Aviv, se lo agradezco muchísimo el espacio. Muito obrigado, Fernanda. Gracias, Miguel, y gracias a ustedes por seguirnos en su podcast ¿Qué pasa en Latinoamérica? El podcast de la transición energética. Gracias por acompañarnos y seguirnos en nuestras cuentas de LinkedIn y nuestro canal del IGF, International Gas and Energy Forum, en YouTube. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao, Fernanda. Chao. Chao.